Se conoce con el nombre de Bolsa de Colmar a un episodio bélico de 3 semanas de duración que se produjo en los alrededores de la ciudad francesa de Colmar, en Alsacia, durante la Segunda Guerra Mundial, que enfrentó al primer ejército francés y al 21 Cuerpo de Ejército estadounidense, por un lado, con el 19 Ejército alemán, por el otro. Los combates tuvieron lugar entre el 20 de enero y el 9 de febrero de 1945 en unas condiciones extremadamente difíciles debido al invierno, especialmente frío allí ese año, y a la propia configuración del terreno, que no ofrecía prácticamente ninguna cobertura natural al avance de los atacantes aliados. En noviembre de 1944, cuando la línea defensiva de los alemanes en la cordillera de los Vosgos se hundió como consecuencia de una ofensiva llevada a cabo por el Sexto Grupo de Ejército de Estados Unidos, se formó una cabeza de puente de 65 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho en la orilla occidental del río Rin. El primer ejército francés al mando del general Delattre de Tassigny, que avanzaba desde Belfort, en el sur, logró liberar Mulhouse el 21 de noviembre y alcanzar el Rin en las proximidades de Basilea. Al mismo tiempo, la segunda división blindada francesa consiguió penetrar en el sector norte de los Vosgos, liberando Estrasburgo el 23 de noviembre de 1944. Las tropas de la Wehrmacht que todavía se hallaban presentes en la zona meridional de Alsacia se encontraron así en una cabeza de puente semicircular cuyo centro era la ciudad de Colmar, cabeza de puente a la que se denomina como Bolsa de Colmar. Dicha bolsa no fue eliminada con rapidez, en parte debido a las crecientes dificultades logísticas con que se encontraban los aliados tras su avance por Francia, que les alejaba cada vez más de los puertos y de los suministros llegados a ellos por vía marítima, pero en parte también porque Alsacia, que había sido anexionada 4 años antes por la Alemania nazi, fue defendida por los alemanes con la misma determinación que cualquier otro territorio del Tercer Reich. Para la defensa del sector, los alemanes habían organizado el grupo de ejércitos Oberrhin, Alto Rin, colocado bajo el mando directo del Reichsführer SS Heinrich Himmler. Dicho grupo tenía a su cargo la defensa del sector que comprendía desde el bosque de Bienwald al norte hasta la frontera con Suiza al sur. El suministro a las tropas alemanas presentes en la bolsa se efectuaba a través de los puentes aún intactos sobre el río Rin cerca de Chalampey-Neuf-Brisach. En enero de 1945, los alemanes lanzaron la llamada Operación Nordwind en el norte de Alsacia, en dirección a Estrasburgo. En apoyo de esta contraofensiva, las unidades de la 198 División de Infantería Alemana y de la 106 Brigada Panzerfeldernalle atacaron hacia el norte, en dirección a la capital alsaciana, desde el interior de la Bolsa de Colmar, entre el 7 y el 13 de enero de 1945. Las tropas francesas que guarnecían el sector únicamente sufrieron pequeñas pérdidas, logrando mantenerse en el territorio situado al sur de Estrasburgo. Tras el fracaso de la Operación Nordwind, el Sexto Grupo de Ejército de Estados Unidos recibió la orden de eliminar la Bolsa de Colmar. La acción formaba parte de un plan global diseñado por el general Eisenhower, que preveía que todas las tropas de los ejércitos aliados hubiesen alcanzado la línea del Rin antes de atravesarlo para penetrar en Alemania. Y puesto que la mayor parte de las tropas aliadas desplegadas en la Bolsa de Colmar eran francesas, se asignó la misión de reducir la bolsa al primer ejército francés. La tercera división de infantería estadounidense había sido destinada a los Vosgos a mediados de diciembre para relevar a la 36 división de infantería estadounidense, con lo que ya se hallaba en posición para apoyar las operaciones de eliminación de la Bolsa de Colmar. En previsión de que las tropas francesas tuviesen necesidad de tropas estadounidenses adicionales para la batalla que iba a dar comienzo, el general Jacob Devers, comandante del Sexto Grupo de Ejércitos, logró el envío de una división desde otro sector del frente. Así llegó la 28 División de Infantería procedente de la Batalla de las Ardenas, que tomó posición en el flanco derecho de la Tercera División de Infantería. Así con la 28 División tomando posiciones en el Valle de Kaisersberg, la Tercera División podría concentrarse en el ataque contra las 2 divisiones alemanas que se le enfrentaban, la 708 División Volksgrenadier. Además, una división blindada, la 10ª División Blindada, se preparó para intervenir en la ofensiva, aunque la secuencia de los acontecimientos hizo que finalmente fuese la 12 División Blindada quien finalmente tomó parte en la batalla. El invierno de entre 1944 a 1945 resultó ser inhabitualmente frío en la Europa noroccidental. En su Histoire de la Première Armée Française, el general Delattre de Tassigny describió las condiciones climatológicas en Alsacia como siberianas, con unas temperaturas que podían llegar a los menos 20 grados centígrados, fuertes vientos y una capa de nieve de casi 1 metro de espesor. La llanura alsaciana es extraordinariamente plana, no ofreciendo prácticamente ninguna cobertura a un atacante, a excepción de algunas ocasionales masas boscosas. La llanura es igualmente una parte de la cuenca hidrográfica del río Rin, quedando entrecortada por numerosos ríos y canales con sus orillas acondicionadas, haciéndolos difícilmente franqueables por algún vado para los vehículos motorizados.
Por otro lado, por la llanura se encuentran diseminados pequeños pueblos compuestos de sólidas casas cuya construcción en varias plantas ofrece a las tropas defensoras una buena vista sobre el campo de batalla. Así pues, cuando las tropas aliadas se lanzaron al ataque, se vieron entorpecidas por un tiempo muy frío y por quedar expuestas al fuego defensivo de unas tropas alemanas bien protegidas y atrincheradas en las zonas urbanas. El primer cuerpo de ejército francés al mando del general Émile Bethouart se lanzó al ataque el 20 de enero de 1945. La segunda división de infantería marroquí y la cuarta división de montaña marroquí tenían como objetivo inicial la toma de Ensisheim. La novena división de infantería colonial llevó a cabo ataques secundarios en el flanco derecho de la línea de avance, al norte de Mulhouse. Dichas unidades recibieron en sus asaltos el apoyo de los carros de combate de la primera división blindada francesa. Atacando en medio de una tempestad de nieve, el primer cuerpo de ejército francés sorprendió al 63 cuerpo de ejército alemán del general Erich Abraham, logrando ya en el primer día de ofensiva la liberación de 5 pueblos, Lutherbach, Fastad, Bourzuiller y Izachik-Ingersheim. Pero cuando el ritmo de avance francés comenzó a ralentizarse con la llegada de la noche, los alemanes lanzaron su contraataque. El mal tiempo y el terreno difícil unidos a una feroz defensa alemana, paralizaron finalmente el avance del primer cuerpo de ejército francés, limitando fuertemente los éxitos iniciales alcanzados. El asalto francés, sin embargo, obligó a los alemanes a desplazar sus reservas, consistentes en la 106 Brigada Panzerfeldernalle, el 654 Batallón Antitanque Pesado y la segunda División de Montaña, hacia el sur. Pero este limitado éxito no se había producido sin tener que asumir un coste significativo. Una brigada de la primera división blindada francesa, la Combat Command I, perdió 36 carros de combate medios, sobre un total de aproximadamente 50, que tropezaron con minas. En otras unidades blindadas participantes en la lucha, las pérdidas fueron similares. A diferencia de la mayor parte de la llanura alsaciana, el sector sobre el que combatía el primer cuerpo de ejército francés incluía regiones boscosas y terrenos urbanos, lo que comportó un ritmo lento de avance en el primer día del ataque. Así, la cuarta división de montaña marroquí no logró avanzar más que unos 3 kilómetros hacia el nordeste en dirección a Cernay. En el flanco derecho de la cuarta división de montaña marroquí, la segunda división de infantería marroquí avanzó casi 6 kilómetros hacia el nordeste en dirección a Wittelsheim. En el flanco derecho, saliendo desde Mulhouse, la novena división de infantería colonial avanzó igualmente entre 5 y 6 kilómetros en los arrabales y zonas boscosas al norte de la ciudad, mientras el Combat Command I tomaba Richelieu y el sexto regimiento de infantería colonial liberaba Wittenheim. El 24 de enero, un contraataque blindado alemán llevado a cabo por la 106 Brigada Panzerfeldernalle en las cercanías de Richelieu fue rechazado por las tropas coloniales francesas, perdiendo los alemanes 15 carros y cazacarros. Globalmente, los avances territoriales del primer cuerpo de ejército francés eran más importantes en la parte occidental o flanco derecho del avance, pero los alemanes consiguieron en buena parte frenar el avance francés entre el 20 y el 30 de enero. Durante este periodo, los franceses se vieron obligados a combatir en los pueblos mineros dedicados a la extracción de potasas, entre vertederos de residuos mineros, pozos de minas o fábricas en las que se habían acondicionado trampas, todo lo cual favorecía la defensa de los alemanes. La violencia de los combates fue tal que el 30 de enero, al Combat Command II, tan solo le quedaban en uso 16 tanques Sherman del total de 53 con los que inició el combate. El segundo cuerpo de ejército francés del general Joseph de Goislard de Montsabert, por su parte, pasó a la ofensiva los días 22 y 23 de enero de 1945 con la tercera división de infantería estadounidense y la primera división de infantería francesa. La zona al sur de la tercera división se hallaba defendida por la 28 División de Infantería estadounidense, mientras que la segunda división blindada francesa era mantenida en la reserva. La tercera división de infantería estadounidense al mando del general John O'Daniel lanzó su ofensiva en dirección sudeste el 22 de enero de 1945, atravesando el río Ille, rodeando la ciudad de Colmar por el norte y abriendo de este modo una brecha para los carros de combate de la quinta división blindada francesa en dirección al puente ferroviario de Neuf-Brisach, utilizado por los alemanes para la entrega de suministros a aquellas de sus tropas que todavía se hallaban en Alsacia. El 30 Regimiento de Infantería se dirigió entonces hacia el sudeste, atravesó el río Ille al norte de la granja de la Maison Rouge, para luego proseguir hacia el sur y capturar el puente de la Maison Rouge al alba del 23 de enero. El 30 Regimiento de Infantería estadounidense atravesó entonces el bosque de Rieduir en dirección a las localidades de Rieduir y Oldzuir. El puente de la Maison Rouge se reveló finalmente demasiado frágil para soportar el peso de los tanques estadounidenses, ya que el puente se hundió cuando un tanque intentó atravesarlo.
Debido a esto, el 30 Regimiento de Infantería únicamente podía contar con un mínimo de medios de defensa antitanque, formado por bazucas y por 3 cañones antitanque de 57 milímetros, cuando sufrió a partir de esa misma tarde un contraataque a cargo de la infantería alemana de la 708 División Volksgrenadier apoyada por cazacarros del 780 Batallón de Artillería de Asalto. Sin protección natural y no pudiendo cavar trincheras debido a la existencia de hielo, el 30 Regimiento de Infantería tuvo que replegarse y protegerse en la orilla oeste del río Ille. La reorganización de la unidad llevó 3 días, durante los cuales el regimiento no se halló en disposición de proseguir el combate. El 24 de enero, el 15 Regimiento de Infantería estadounidense continuó la acción iniciada por el 30 Regimiento de Infantería, conquistando de nuevo el puente de la Maison Rouge. Un nuevo contraataque alemán apoyado por carros de combate logró destruir la línea defensiva de una de las compañías del regimiento, pero no pudo llegar hasta el puente defendido por los estadounidenses. En el curso de ese mismo día, unidades de ingenieros estadounidenses levantaron un puente que cruzaba el río Ille al norte de la Maison Rouge, a la vez que un batallón del 15 Regimiento de Infantería con apoyo de carros de combate atacó hacia el sur para, finalmente, asegurar la cabeza de puente. Durante los 2 días siguientes, el 15 Regimiento de Infantería empujó hacia el sur, hacia los pueblos de Rieduir y Olzuir, entrando en el bosque de Rieduir. Los contraataques alemanes fueron constantes, pero los estadounidenses lograron rechazarlos gracias al apoyo blindado que recibieron. El 26 de enero de 1945, al sur del bosque de Rieduir, algunas unidades de infantería y de tanques alemanes salieron desde Rieduir para lanzar un contraataque contra la compañía B del 15 Regimiento de Infantería. El teniente Audie Murphy ordenó entonces a sus hombres que se replegasen al bosque, mientras que él mismo se montó sobre un cazacarros M10 Wolverine en llamas y ahuyentó a los alemanes con la ametralladora pesada del vehículo, a la vez que solicitaba una barrera de artillería sobre su propia posición. Incapaces de determinar desde dónde les disparaba Murphy, los atacantes alemanes quedaron paralizados, antes de ser también atacados por cazabombarderos estadounidenses que pudieron aprovecharse de un hueco en las nubes sobre el campo de batalla. Los alemanes fueron obligados a replegarse hacia Olzuir y el teniente y futuro actor Audie Murphy fue condecorado con la Medalla de Honor por su heroísmo en el combate. Rieduir cayó en manos del 15 Regimiento de Infantería el 26 de enero y Olzuir fue conquistado por el 30 Regimiento de Infantería al día siguiente. Esta última unidad prosiguió en dirección sur, alcanzando el canal de Colmar el 29 de enero de 1945. La toma de Gersheim se hacía necesaria para proteger el flanco norte de la tercera División de Infantería. El general O'Daniel encargó dicha misión al 254 Regimiento de Infantería estadounidense. Entre el 26 y el 27 de enero soldados alemanes del 136 Regimiento de Cazadores de Montaña defendieron Gersheim, que finalmente fue tomada el 28 y 29 de enero por el 254 Regimiento de Infantería, tanques franceses del Combat Command 6, quinta División blindada y un batallón del 1er Regimiento de paracaidistas franceses. El 254 Regimiento de Infantería puso entonces rumbo hacia el sur, en dirección al canal del Ródano al Rin. Al mismo tiempo, el 7º Regimiento de Infantería estadounidense subió a primera línea para dirigirse, al igual que el 15 Regimiento de Infantería estadounidense y la 5ª División blindada francesa, hacia la ciudad fortificada de Neuf-Brisach, que tan solo distaba 8 kilómetros de las unidades avanzadas de la 3ª División de Infantería estadounidense. En el flanco izquierdo, al norte de la 3ª División de Infantería estadounidense, la 1ª División de Marcha francesa, antes 1ª División de Infantería de la Francia Libre, al mando del general Pierre Garbay, atacó hacia el este el 23 de enero, teniendo como objetivo el río Rin. Frente a 4 batallones de la 708 División Volksgrenadier, apoyados por cazacarros y artillería, la 1ª División de Marcha francesa luchó en condiciones similares a las padecidas por los estadounidenses más al sur. Los alemanes habían organizado una defensa en profundidad, aprovechándose de sus posiciones en los pueblos y bosquecillos, desde los que dominaban el terreno al descubierto que debía ser atravesado por los atacantes. Además, los alemanes habían minado el terreno, con la finalidad de frenar y canalizar el avance de los aliados hacia los puntos en que les fuese favorable. 2 batallones de la 708 División Volksgrenadier lanzaron un contraataque contra las unidades avanzadas francesas situadas en el curso del río Ille el 23 de enero, aunque fueron rechazados. Deseoso de atraer a la infantería y los blindados alemanes al bosque de El Seneim, el general Garbay ordenó a la 1ª Brigada avanzar a lo largo de la carretera entre Ille-Usern y El Seneim.
Entre el 26 y el 27 de enero, la primera brigada concentró sus esfuerzos en la apertura de este itinerario y en la limpieza del obstáculo constituido por el bosque de El Sinain, con un ataque principal en los bosques realizado el 27 de enero por el 3er Batallón del Regimiento de Marcha de la Legión Extranjera Francesa, parte de la 13 Media Brigada de la Legión Extranjera. El pueblo de Grusenheim fue tomado al precio de fuertes pérdidas el 28 de enero, gracias al apoyo recibido de carros de la 2ª División Blindada Francesa. Para superar la resistencia alemana, los franceses se lanzaron hacia adelante, tomando el Sinaim y Marcolsheim el 31 de enero y alcanzando las orillas del río Rin al día siguiente. Durante las operaciones en la Bolsa de Colmar, la primera división de marcha francesa contó entre sus bajas a 220 muertos, 1.240 heridos y 96 desaparecidos. Advirtiendo la difícil progresión de las tropas aliadas en la Bolsa de Colmar, el general de Lattre de Tassigny pidió refuerzos al grupo de ejército del que formaba parte el 6º Grupo de Ejércitos estadounidense. Dando su acuerdo, el general Devers colocó el 21 Cuerpo de Ejército estadounidense al mando del general Frank Milburn bajo la dependencia del ejército francés. Dicho cuerpo estadounidense tomó posiciones entre los dos cuerpos franceses el 28 de enero, asumiendo el mando de la 3ª División de Infantería y de la 28 División de Infantería estadounidenses. Además, otras dos divisiones estadounidenses, la 75 División de Infantería y la 12 División Acorazada, fueron igualmente asignadas al 21 Cuerpo, junto con 3 unidades francesas, la 5ª División Acorazada, el Regimiento de Paracaidistas y el 1er Batallón de Choque. El 21 Cuerpo así formado, recibió la orden de tomar la ciudad de Colmar y de dirigirse hacia el puente de Neuf-Brisach. Por su parte, el alto mando alemán malinterpretó los objetivos aliados, creyendo que el asalto aliado era el preludio de una ofensiva general a lo largo de toda la línea del frente para intentar una ruptura al azar en cualquier lugar de la línea. Hitler prestó su conformidad para efectuar una retirada parcial en el norte, el saliente de Erstein, en la noche del 28 al 29 de enero, pero prohibió una retirada general a la otra orilla del Rin. Las avanzadillas alemanas en la cordillera de los Vosgos se retiraron, pero en la confusión generada por la retirada y por las propias presiones debidas a la actividad bélica, muchas de las unidades se entremezclaron con otras. Ello, aunque no afectó a los efectivos disponibles para el combate, sí que disminuyó sensiblemente la cohesión defensiva de las unidades alemanas. El 29 de enero de 1945 el Heeresgruppe Oberrhein fue disuelto, y las unidades que se encontraban en la Bolsa de Colmar quedaron bajo el mando del Heeresgruppe G, Grupo de Ejércitos G, bajo las órdenes del general de las SS Paul Hauser. Durante este tiempo, la 3ª División de Infantería estadounidense prosiguió con su maniobra en dirección hacia el sur y el este. Al anochecer del 29 de enero, la artillería de la 3ª División abrió fuego durante 3 horas con sus cañones pesados de 105 mm y de 155 mm para preparar el asalto de los 7º y 15 regimientos de infantería hacia el canal de Colmar, al sur, que la infantería atravesó finalmente entre las 21 horas y la medianoche. Tras haber asegurado el control de los lugares para el paso del canal, las unidades de ingenieros iniciaron la construcción de 3 puentes Bailey sobre el canal para permitir su cruce a los vehículos blindados. Al día siguiente, los Combat Commands franceses Combat Command IV y V, ambos pertenecientes a la 5ª División Acorazada francesa, atravesaron el canal, mientras que el Combat Command IV prestaba apoyo al 7º Regimiento de Infantería estadounidense y el Combat Command V apoyaba al 15 Regimiento de Infantería estadounidense. Poco después, el 15 Regimiento de Infantería y el Combat Command V tomaron Urchenein tras un duro combate, mientras que el 7º Regimiento de Infantería tomó posiciones ante Horbour. Ese mismo día, el 254 Regimiento de Infantería estadounidense avanzó hacia el este en dirección hacia Arzenein con el apoyo del Combat Command VI francés, pero los alemanes recibieron apoyo de su artillería y de algunos Panther camuflados para rechazar el asalto, destruyendo 6 carros y 4 semiorugas franceses. Arzenein fue finalmente liberado por el 2º Cuerpo de Ejército francés el 1 de febrero de 1945. Combatiendo en la zona de la 3ª División de Infantería estadounidense, el 1er Regimiento de Paracaidistas francés atacó y tomó Uidensolen al alba del 31 de enero. Hacia las 17 horas, algunas patrullas de la 3ª División alcanzaron el canal del Ródano al Rin aproximadamente a 8 kilómetros al sudeste de los puntos de paso ya establecidos sobre el canal de Colmar. Ese mismo día, el Combat Command VI francés fue retirado del frente tras haber sufrido graves pérdidas, ya que no contaba más que con 13 blindados en estado operativo y con 30 hombres en su compañía de fusileros de la Legión extranjera. Fue reemplazado por un Combat Command de la 2ª División Blindada francesa.
El 1 de febrero, los 15 y 30 regimientos de infantería se desplegaron hacia el sur, a lo largo del ya citado canal de entre el Ródano y el Rin, alcanzando el sector situado al norte de Neuf-Brisach. Entre el 2 y el 3 de febrero, el 7º Regimiento de Infantería estadounidense se desplazó hacia el sur, a lo largo del mismo canal, pasando por Arzenheim y tomando Biesheim tras librar una áspera batalla a lo largo de todo el día. El 3 de febrero, cerca de Biesheim, el Technician V Forrestpeden, de la 3ª División, atravesó la zona batida por la artillería alemana para ir en busca de ayuda para una unidad que había quedado cercada. Cuando regresaba en un carro de combate ligero, Peden murió cuando su vehículo fue alcanzado de pleno por un disparo alemán y destruido. Por su heroísmo, el soldado Peden fue condecorado a título póstumo con la Medalla de Honor. Tras pasar un día en la consolidación de las posiciones tan recientemente conquistadas, la 3ª División de Infantería se desplazó aún más hacia el sur el 5 de febrero, tomando Bogelgrun al día siguiente. La ciudad fortificada de Neuf-Brisach fue rápidamente tomada el 6 de febrero por el 30 Regimiento de Infantería estadounidense, gracias a la ayuda de un civil y de 2 niños franceses, quienes mostraron a los estadounidenses las entradas no defendidas hacia la ciudad. Pero los alemanes, que mientras tanto habían evacuado al resto de sus hombres y de su equipo, habían destruido no lejos de allí el puente que atravesaba el río Rin en Breisach am Rhein. La toma de Neuf-Brisach marcó el final de las operaciones en la Bolsa de Colmar para la 3ª División de Infantería estadounidense. La 75 División de Infantería estadounidense subió al frente el 31 de enero, fecha en la que tomó posiciones entre la 3ª y la 28 Divisiones de Infantería estadounidenses. Atacando el 1 de febrero, el 289 Regimiento de Infantería estadounidense limpió Horbour y el 290 Regimiento de Infantería estadounidense avanzó hacia Andolsheim, ocupando la ciudad el 2 de febrero a las 14 horas. Ese mismo día, la 75 División de Infantería organizó algunos ataques de diversión para cubrir el avance aliado hacia la ciudad de Colmar, que se hallaba justo al oeste de su sector. El 3 de febrero, la 75 División limpió un bosque y al día siguiente se dedicó a la consolidación de sus recién adquiridas posiciones. Prosiguiendo su avance, el 5 de febrero, la 75 División de Infantería desbordó a Penuir, Gettenslav y Wolfgantzen. El 6 de febrero, la 75 División de Infantería alcanzó el canal del Ródano al Rin al sur de Neuf-Brisach. Esta acción fue la última de esta 75 División de Infantería en la Bolsa de Colmar. Aunque hasta esa fase de la batalla se había mantenido en reserva, la 28 División de Infantería estadounidense al mando del general Norman Cotta quedó en ese momento relacionada con el Combat Command IV francés, recibiendo la misión de tomar la ciudad de Colmar. El 2 de febrero, avanzando junto al 109 Regimiento de Infantería estadounidense, los soldados de infantería atravesaron un foso antitanque al norte de la ciudad, mientras que los blindados franceses buscaban un lugar de paso para franquear dicho obstáculo. Una vez logrado, los carros de combate franceses entraron en la ciudad de Colmar, alcanzando la Plaza Rapp a las 11:30 horas. Entre el 2 y el 3 de febrero, el 109 Regimiento de Infantería estadounidense, el Combat Command IV francés, el 1er Regimiento de Paracaidistas y los comandos efectuaron labores de limpieza de alemanes en el interior de la ciudad. En un acto cargado de simbolismo, el 152 Regimiento de Infantería francés regresó a Colmar, que era la ciudad en la que estaba destinado como fuerza de guarnición antes del inicio de la guerra. El 3 de febrero, avanzando hacia el sur, el 112 Regimiento de Infantería estadounidense penetró en Turkheim, a la vez que despejaba de enemigos Ingersheim, localidad situada al oeste de Colmar. Otras unidades de la 28 División de Infantería estadounidense se unieron a los franceses, quienes bloqueaban las vías de retirada de los alemanes que se replegaban desde los Vosgos. El 6 de febrero, la 28 División se desplazó al este del canal del Ródano al Rin, al flanco sur del 21 Cuerpo de Ejército estadounidense, finalizando de este modo su participación en esta batalla. El 3 de febrero, la 12 División acorazada estadounidense avanzó hacia el sur, bordeando las líneas de la 28 División de Infantería estadounidense, teniendo como objetivo conectar con el 1er Cuerpo de Ejército francés, cortando así en dos la Bolsa de Colmar. El Combat Command B, de la 12 División acorazada, mantenía una cabeza de puente en las cercanías de Sundhofen y el Combat Command R avanzó por la carretera entre Colmar y Roufach. Al día siguiente, el Combat Command A entró en Hattstadt, pero el Combat Command R se vio frenado en su avance por los defensores alemanes. El 5 de febrero, el Combat Command A liberó Roufach, conectando con la 4ª División de Montaña marroquí del 1er Cuerpo de Ejército francés, unos 17 días después de iniciarse el ataque francés. Más tarde, la 12 División acorazada estadounidense apoyó a la 28 División de Infantería estadounidense para bloquear la línea de retirada de los alemanes que se replegaban desde los Vosgos.
A principios de febrero, el primer cuerpo de ejército francés efectuó tareas de limpieza de grupos dispersos de resistencia alemana al sur del río Tour, entre Cernay y Ensisheim, que seguían en manos de la Wehrmacht. Esta acción no finalizó hasta el 3 de febrero. El 4 de febrero finalmente el primer cuerpo logró efectuar una penetración hacia el norte, atravesó el río Tour y al no encontrar sino una débil resistencia alemana, la cuarta división de montaña marroquí logró, tras haber liberado Cernay y el reguero de pueblos que flanquea el pie de la cordillera de los Vosgos, Ufolz, Huatuiller, Hartmannswiller, Ueneim, Berruyer, Soultz, Gebuyer, etc., llegar hasta la periferia sur de Roufach. Al día siguiente, la cuarta división de montaña marroquí enlazó con la 12 división acorazada estadounidense en Roufach, a la vez que la novena división de infantería colonial atacaba en Ensisheim, el objetivo inicial del primer cuerpo de ejército. Hirfelden fue tomada por la segunda división de infantería marroquí el 6 de febrero y la novena división colonial acabó con la tarea de liberar Ensisheim antes de tomar posiciones al este, en el bosque de Hard. El 7 de febrero, la novena división de infantería colonial y la primera división acorazada francesa llegaron al canal del Ródano al Rin al este de Ensisheim. Los cipayos y el 151 regimiento de infantería francés limpiaron el Hard el 8 de febrero, mientras que la primera división acorazada francesa avanzaba hacia el sur, en dirección a la cabeza de puente alemana de Chalampé, efectuando más al norte el contacto con elementos de la segunda división acorazada francesa en las proximidades de Fessenheim. Durante todo este tiempo, las tropas alemanas situadas en la orilla occidental del río Rin estuvieron sometidas a un intenso fuego de artillería y a ataques aéreos de los cazabombarderos franceses y estadounidenses. Finalmente, el 9 de febrero, el primer cuerpo de ejército francés eliminó la retaguardia alemana en Chalampé y no disponiendo de tropas de importancia al oeste del Rin en esta región, los alemanes destruyeron, no lejos de allí, el puente que atravesaba dicho río. Esta acción marcó la finalización de las operaciones de los aliados en la Bolsa de Colmar. De acuerdo con las instrucciones del general Dwight Eisenhower, la Bolsa de Colmar había sido eliminada y el sexto grupo de ejército de Estados Unidos tomó posiciones a lo largo del Rin entre la frontera suiza y la zona al norte de Estrasburgo. El 19 ejército alemán, aunque no completamente destruido, había perdido a la mayor parte de sus componentes más experimentados. Únicamente la 708 División Volksgrenadier sufrió escasas pérdidas, y se vio obligado a reconstituirse en la zona de Baden a través de reclutas entre el personal con escasa experiencia perteneciente al Volkssturm para reemplazar las graves pérdidas sufridas en la llanura alsaciana. Los alemanes dejaron igualmente atrás 55 vehículos blindados y 66 piezas de artillería. La supresión de la Bolsa de Colmar permitió al sexto grupo de ejército de Estados Unidos concentrarse en su siguiente ataque, mediante el que pretendía atravesar las defensas alemanas de la línea Sigfrido para iniciar la invasión de la propia Alemania, una operación que se puso en marcha en marzo de 1945. Por el contrario, en el norte de Alsacia, el frente se mantuvo estático desde el fracaso alemán en la Operación Nordwind y esta región no quedó completamente liberada hasta el 20 de marzo de 1945. Durante esta campaña, Alsacia cambió de manos por cuarta vez en 75 años, pasando de nuevo a manos de Francia en detrimento de Alemania. Tras la batalla, los franceses concedieron a la tercera división de infantería estadounidense el derecho a portar la Croix de Guerre, y el presidente de los Estados Unidos le concedió la Presidential Unit Citation. Francia distinguió también con la Croix de Guerre al 109 Regimiento de Infantería estadounidense y a la 28 División de Infantería estadounidense. Desde entonces son muy numerosas las calles de los pueblos y ciudades de Alsacia que recibieron el nombre de los comandantes y las unidades aliadas que combatieron en esta batalla, a la vez que los grandes cementerios militares franceses y estadounidenses, pero también alemanes, que son perfectamente visibles en Alsacia, dan testimonio hoy en día de la dureza de las luchas que tuvieron lugar en el crudo invierno entre 1944 y 1945 en esta región francesa.